Bueno, nuestro hermano Augusto Stephen, ¿verdad? Continúa esta noche con la serie de los profetas menores en el libro de Oseas. Sí, buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los hermanos que están presentes acá en esta reunión. Y lo mismo a los hermanos que están conectados vía Zoom. Para continuar con el estudio del libro de Oseas. Hemos comenzado con el capítulo 4 de este libro. Como les había comentado en la reunión que tuvimos el jueves pasado, el capítulo 4 corresponde a la segunda sección del libro del profeta Oseas, donde prácticamente la figura del matrimonio está ausente, salvo con ciertas excepciones. Pero si leemos bien el resto del libro, vamos a encontrar que ya no está la figura del matrimonio. El Señor les va a hablar ahora claramente. No les va a hablar en metáforas, no les va a hablar en forma de símbolos, en forma de parábolas, sino que les va a hablar muy claramente. Y les va a declarar sus abominaciones, lo que ellos han hecho. Y vamos a ver cómo el Señor se dirige a ellos en forma muy clara. Ya no los trata, como podemos decir, ¿verdad? Como esposa, sino que les habla muy claro. Ahora les dice hijos de Israel. Estoy hablando como se llama que son descendientes de Israel. El versículo 1, tal como lo habíamos dicho, como lo habíamos enseñado el jueves pasado, comienza diciendo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, cuando habla con los moradores de la tierra, está diciendo que habla con los habitantes del país. Y lo que cabe mencionar, lo primero que menciona es ciertas cualidades o virtudes que ya no existían en el pueblo escogido de Dios, que vivía bajo el pacto mosaico. Esas virtudes que deberían caracterizar al pueblo que se ha unido al Señor, son las siguientes: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Dice ahí que el Señor contiende contra ellos. O sea, el Señor tiene pleito. La idea acá es que el pueblo es llevado ante un juzgado. Y ahí el Señor les presenta las pruebas contra ellos. Les presenta, ¿cómo se llama?, que son culpables de haber violado su pacto, con lo cual ellos se comprometieron allí en el monte de Sinaí. Entonces el Señor presenta todas las pruebas. Por eso la palabra contención es un término jurídico. Hay una causa legal. En este caso, donde el Señor les está mostrando a ellos
Podemos decir que actúa como un acusador. Le estamos dando cuáles son las virtudes que ahora están ausentes en el pueblo, los pobladores de los que viven en el país, en la tierra prometida. Y habíamos hablado en la reunión pasada cada una de esas cualidades. No debemos perder de vista, hermanos, que el Señor había llamado a Israel para que fueran un reino de sacerdotes. Para eso los había llamado, ¿verdad? Para ser un reino de sacerdotes. Cuando hablan de un reino de sacerdotes, debemos pensar cuál es la función, qué significa la función sacerdotal. En términos simples, sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. O sea, se encarga, como se llama, de ministrar al pueblo. Pero, o sea, lo representa. O sea, en vez de que vaya todo el pueblo, podemos decirlo, al lugar de reunión. Entonces estaba representado por sacerdotes que se encargaban de presentar ofrendas, sacrificios, y también se encargaban de alguna forma de impartir justicia. Y tenían otra función importante también, y esta de enseñar el camino recto al pueblo, enseñarles la ley. Esa es una de las funciones, presentar ofrendas, sacrificios, sobre todo enseñarle al pueblo a temer al Señor, en pocas palabras, a instruirlos en lo que es la ley de Dios. Entonces, se esperaba que los frutos de justicia que ellos debían mostrar son los que dicen la Biblia: verdad, misericordia, conocimiento de Dios. Esas son las cosas que debían mostrar. Cuando hablamos de verdad, hermanos, y misericordia, no estamos hablando también de que son atributos divinos. En otras palabras, esperaba que ellos fueran como Él, porque realmente aquel se parece al Dios que le rinde culto. Así como los idólatras se parecen a su ídolo, así aquellos, ¿verdad?, que le dan culto al Dios vivo y verdadero, también se parecen. Actúan como, hagan las obras que Él ha mandado. Esa es la idea. Sin embargo, resulta paradójico esto. ¿Cómo es posible que el pueblo del Señor, el pueblo escogido, Él había llamado ahí en el monte Sinaí, Él había elegido entre todas las naciones, ¿verdad?, los escogió a ellos para revelarse? Y vieron ellos al Señor, vieron las obras, las cosas de Él. Pero sobre todo también el Señor les cumplió sus palabras. O sea, todas las palabras de Dios las cumplió a ellos, de la revelación escrita. Se esperaba que hubiera esos frutos. O sea, es increíble, ¿verdad? Realmente es algo que uno lo pone a pensar. No es posible que el pueblo en Israel no conociera. Y es que cuando, hermanos, nosotros hablamos de que este pueblo escogido no tenía conocimiento de Dios, dice, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra, no hay conocimiento de Dios en el país. No se está refiriendo posiblemente a una región. Dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra, en la totalidad del país. No hay conocimiento.
Y es que cuando nosotros, hermanos, hablamos de conocimiento de Dios, aquí la idea no es conocimiento en el sentido de saber algo de alguien. No se trata de eso. No es saber algo de alguien, ¿verdad? En verdad el sentido correcto ahí es reconocer. El pueblo no, o sea, en la tierra no hay un reconocimiento de quién es Dios. Por ejemplo, miren ustedes que la relación especial que había entre Dios y el pueblo se basa en que el Señor lo reconoce. Miren ustedes, y todos quiero que vayan, ahí los que me siguen por la plataforma de Zoom, miren ustedes lo que dice Amós, capítulo 3, verso 2. Dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Interesante. No se refiere, hermanos, a saber algo de alguien. Cuando el Señor habla de que solo a ellos ha sentido esta elección. A ellos ha elegido. Ahora bien, si el Señor los ha conocido a ellos, inclusive los conoció desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Primera de Pedro, el pueblo en respuesta tendría que reconocer solo la autoridad del Señor. Miren, por ejemplo, Oseas, el mismo libro de Oseas, del capítulo 13, verso 4, dice, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de no conocerá, pues, otro Dios para él, ni otro Salvador a mí. Yo te conocí en el desierto, tierra seca. Entonces, ahí la idea, lo que le está diciendo el Señor, ahí básicamente es que ellos, que Él es el Dios desde la tierra de Egipto. Es cierto que en Egipto eran idólatras, pero en el momento que el Señor los sacó de ahí, ellos no debían tener otro Dios, no debían ser iguales que los egipcios, tenían múltiples dioses, sino que de partir de ahí, como dice el Señor, no conocerás pues a otro Dios. Fuera, dándolos como. O sea, no van a reconocer la autoridad de otro Dios, que no fuera Jehová, tu Dios, Yahweh. Esa es la idea también, o sea, la autoridad del Señor, porque Él está encima de otros dioses, todos los dioses, los pueblos, a unos de oro y hermano, es vanidad. Lo que adoran la gente, las imágenes que se han formado de madera, de piedra, de metal, de concreto, todas esas que adoran son vanidad. Lo que hay detrás de eso son demonios que hay. Ahí entonces los sacrificios, los cultos que le dan a esas imágenes, palos, en verdad se lo están ofreciendo, es lo que hacen, inclusive hoy. En el pensamiento hebreo, ese reconocimiento, quiero decir, no es un simple concepto intelectual, ¿verdad? O sea, ese conocimiento que le tenía de Dios no debía ser intelectual solamente. O sea, saber algo de Dios, sino que debería ser mostrado en la práctica. Ese conocimiento de Dios no solamente debe ser intelectual, sino en la práctica. Miren ustedes, interesante lo que nos dice
Jeremías 22, 16. Miren ustedes Jeremías lo que nos dice. Jeremías 22, 16. Dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocer mí, dice Jehová. O sea, como les digo yo, ya tenía, no se me hace conocimiento que tiene acerca de Dios, no solamente algo intelectual, sino que debía mostrarse. Y es aquí donde habla de ayudar a hacer juicio del afligido y del menesteroso, o sea, hacerle justicia al afligido y al menesteroso, o sea, actuar bien con él, actuar con él de la mejor manera. Dice, esto es conocer, o sea, tener misericordia de él, el afligido y el menesteroso, o sea, el afligido y el necesitado. Y el afligido tiene que ver con las cosas internas, o sea, la gente se aflige, a veces por cosas, cualquier cosa. Recuerden que el mundo trae aflicción. El mundo nos trae aflicción, o sea, pruebas que vienen de afuera hacia adentro. Y a veces también hay necesidades, no solo necesidades materiales, sino necesidades espirituales. Como lo decía Santiago, la justicia práctica, o la fe, digamos, práctica. No es de decirle a un hermano que está necesitado de comida, de abrigo. Dale una palmadita, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Llegar hasta ahí. No, dice que nada te sirve, si no le das lo que él realmente necesita. Necesitar ropa, vestido, comida. Pero también hay personas con necesidades. Es importante que lo sepamos. Pero también conocer al Señor significaba también algo más, obediencia a los mandatos del Señor. Y los mandatos del Señor no son gravosos. Los mandatos del Señor se han hecho precisamente para que tengamos una correcta relación con Él. No una relación con el Señor de que salga de nuestro propio país, sino que el Señor sabe que nosotros no estamos habituados a estar en comunión con Él. Entonces, Él nos enseña cómo debemos dirigirnos, cómo debemos adorar, cómo debemos darle culto. Miren lo que nos dice Oseas, capítulo 8, verso 1 y 2. En Oseas 8 dice lo siguiente: con tu boca, con pecas, como alguien adviene contra la casa de Jehová, pasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel los míos que hemos conocido. Y dice que traspasaron el pacto. Las palabras debían ellos obedecer al pacto, rebelarse. A mí clamará Israel, dice, y te hemos conocido. Israel desechó el bien, con el mismo lo perseguirá. Entonces, ¿saben cómo es eso? ¿Qué se refiere a eso? El pueblo había traspasado el pacto, había transgredido, habían violado, hacían todo lo contrario a lo que hizo. Entonces venían ellos y se encontraban en aflicción, teníamos juicios de la escasez, teníamos enemigos. Entonces dicen a ellos, Israel entonces empezó a clamar, ¿verdad? Y decirle, Dios mío, te hemos conocido. No es posible que nos pase esto. No es posible que nosotros te hemos conocido. No es posible que tú, ¿verdad?, actúes de esa manera. Esta idea que no te hemos conocido. El Señor les dice, no.
traspasaron mi pacto y se rebelaron contra el reino. Es lo que les dice. O sea, lo que ellos decían era incorrecto. Era incorrecto. Una cosa es lo que dicen, otra cosa es la verdad. Yo digo, hermanos, miren, yo sé, ¿verdad? Que a veces actuamos mal, y eso que hemos sido registrados. Pero de repente actuamos mal. Obviamente que ya, el Señor ya nos había dicho de que, bueno, de que justo, si 7 veces cae, 7 veces se levanta, no se queda en el lodo. Ahora, el problema es, hermano, que nosotros, podemos decir, podemos hacer una reflexión hoy en día, que ya no vivimos bajo el pacto, vivimos bajo el pacto. Eso significa que vivimos bajo una nueva dimensión de nuestra relación con Dios. Ya no están, podemos decir, las tablas de piedra, ¿verdad? Sino que hay una regeneración. Ahí el Espíritu vino a morar con nosotros. Nos arrepentimos. Cuando oímos el Evangelio, nos arrepentimos. Y dice que el Señor puso sus palabras en nuestro corazón. Entonces dejamos de ser, somos nuevas criaturas. Las cosas días pasaron, todas son exactas. O sea, el que está en Cristo, dice la palabra, es una nueva criatura. Que fue en el pasado toda aquella carga, todo aquello que podemos decir lo alejó de Dios. Entonces, nosotros ahora, como iglesia, no podemos actuar de la misma manera que Dios actuó, que los israelitas. Yo creo, hermano, de que el nuevo pacto está fundado bajo nuevas normas. Que dice el nuevo pacto, una de las características es que todos me conocerán y todos sabrán que, porque el Espíritu dice nos guía toda verdad. Él ilumina nuestra mente para que entendamos la palabra. No solamente la entendamos, sino que la apliquemos. Pero esto es importante también, ¿verdad? Porque yo digo una cosa, miren, yo pongo como ejemplo Honduras. En Honduras se considera que el 60% de la población practica la fe cristiana, la fe evangélica. Y eso lo puede ver uno, ¿verdad? La de Dios. Pero yo digo, ¿por qué eso no se refleja en que seamos un mejor país? Eso es lo que yo lo miro. ¿Por qué eso no se manifiesta en que seamos el mejor país? Que dice el Señor, ¿verdad? Bendito la nación cuyo Dios Yahweh bendita. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en mi país? Digo aquí, ¿qué pasa en el país? Algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo. ¿Verdad que lo que hay es un montón de simpatizantes que van a las iglesias mientras estén cargados del problema?
ya una vez resuelto, siguen asistiendo, pero en verdad nunca hubo una regeneración. Simplemente les agrada el ambiente, o simplemente pues no les dicen las cosas como deberían ser, no confrontan su vida con la realidad de la palabra de Dios. Y me acuerdo cuando lo que dice Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y dice, una luz no se pone debajo de la cama, sino se pone en la mesa, donde alumbra todo. Así dice los hombres de esa misma forma, así como una luz, todos son los hombres míos. Dice, asegure vuestra luz delante de los hombres, o sea, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, ¿verdad?, al Señor. No que se glorifiquen ellos mismos, sino que nosotros debemos mostrar las virtudes del Señor. Porque también dice la palabra que la iglesia es un reino de sacerdotes, como lo dice Pedro. Nosotros soy real sacerdocio, un santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que sean las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. ¿Verdad? O sea, debemos mostrar las virtudes de Cristo al mundo. Entonces los hombres deben ver nuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre que está en nosotros. Pero que no se glorifiquen a sí mismos. Esta es la gran diferencia. Para que glorifiquen al Padre que está en nosotros. Entonces digo, bueno, ¿qué pasará en el país? Miren ustedes la tragedia que hace, ¿verdad?, que hubo el día de ayer. Mierda, una tragedia. Impresionante. Un cáncer físico. Pero no solamente es eso. Miren, 20, 30 personas mueren cada semana. Yo hoy diciendo los noticieros, ¿verdad?, con el trabajo. Los niños acaban de matar a una persona, acaban de matar a un taxista, una persona fue secuestrada, 3 niñas, como se llaman, fallecieron, enterradas. Y de repente sale ahí, ¿verdad?, última hora, última noticia, y encuentran cadáver en tal lugar, y encuentran diariamente. Qué terrible este país. Entonces la palabra nos llama, hermanos, a hacer sal y a hacer luz. Pero la luz es, podemos decir que ellos vean de nuestras buenas obras. Pero la sal tiene algo más todavía. Era un elemento preservante. Usaba, digamos, para preservar las carnes. Recuerden que en aquel tiempo no había refrigeradores. Entonces la sal servía para eso. Para eso servía la sal, o sea, para evitar que los productos, la carne, tendría que durar. Para evitar la corrupción. Y es que vivimos en un mundo, hermanos, que hay una corrupción terrible. La única luz, la única reserva moral que hay en la iglesia. Pero si la iglesia no está cumpliendo esa función de ser sal y de ser luz, sino que está entreteniendo a la gente, cultos, sin decirles la verdad, confrontarlos con la palabra, terrible, de nada sirve. Solo vienen aquí a adquirir un conocimiento de Dios. Mejor dicho, saber algo de Él, pero no vivir como Él. Eso es verdad. ¿Cómo es posible? Si Honduras es una gran cantidad de iglesias, de todas las denominaciones. ¿Qué pasará realmente? Hay muchos simpatizantes. Todo el mundo yo veo que habla con su boca y habla del Señor aquí, el Señor allá, el Dios, ¿verdad?
o que Dios le bendiga a cualquier persona. Pero realmente digo yo, ¿no será el Señor? ¿No? Dios nos pregunta, da una relación íntima con las esferas, que sea el conocimiento. Entonces, saber algo de Dios no es suficiente. No es suficiente. Definitivamente. Conocimiento acá tiene que ver ya con una relación íntima, pero una práctica, o sea, que se refleje en la vida diaria. Que se entienda lo que es el pecado. El pecado no es tolerado por Dios. El Señor dice que debemos ser santos porque Él es santo. Miren qué interesante lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 5. Dice, miren ustedes, y cuando yo les digo que nosotros debemos parecernos con el Dios al cual adoramos. Pablo decía así en capítulo 5, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. Imitemos al Señor. Ustedes. Pablo dice, bueno, el ejemplo debemos seguir. Dicen imitadores de Elohim, de Dios. Porque dice como hijos. O sea, ahora que ya son hijos, amados. Y miren cómo debemos andar. Andar en amor, como también Cristo nos dice cómo debemos ser. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Cristo se entregó como una ofrenda que agradó a Dios. En pocas palabras, que le dio satisfacción al Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene. Miren las cosas. Ni siquiera hay que mencionar esa basura que el mundo menciona. Es normal entre ellos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso es lo que debe haber en el pueblo, eso es lo que debe hablar entre nosotros. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, imagínense ustedes, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Imagínense ustedes que no se necesita tener una imagen. La avaricia es idolatría. No necesariamente tiene que ver con una imagen. La avaricia es que querer que la Dios, es el Dios dinero. Eso es avaricia. Por eso dice cuál es la conducta del creyente como un hijo. Entonces el pueblo que conoce verdaderamente a Dios lo va a mostrar en las relaciones con la iglesia y en las relaciones con el mundo. Entonces, conocer al Señor no es saber de Él, sino imitarlo. Dice que debemos imitar a Dios como hijos de Dios que ahora somos. ¿Qué pasa si la sal con la cual se compara los hijos del reino? Dice, pero si la sal, dicen, se desvaneciera, ¿con qué será salado el mundo? No sirve más para nada, sino para ser echada al piso, pisoteada por los hombres. ¿Sabes qué? La sal, que ya no era útil para preservar, digamos, alimento, carne, se usaba como para cubrir los huecos en el piso. O sea, como una especie de bacheo, ¿verdad? Porque quieras o no, la sal tiene sus propiedades. Entonces servía para tapar los huecos en el piso. O sea, la sal que ya no servía para nada. Entonces son pisoteados por los. A eso se refiere. Cuando se habla de ser pisoteados, no sirve para nada, que ya no se le tiene respeto de ninguna clase.
Y eso yo lo he visto. Crean. Muchos pastores, lamentablemente, hoy en día, en vez de estar comprometidos con los hermanos, con la iglesia, se meten en política, se meten en asuntos propios del mundo, opinan de todo. Pero no digo que uno no deba opinar o tener una opinión acerca de las cosas. Pero nosotros somos, hermanos, como dice la palabra, seres salud del mundo, porque somos portadores de una revelación. Que Dios nos da, la revelación de Dios. Pero hay personas, hermanos, que crean, tienen hasta un partido político, que se dicen a sí mismos cristianos. Y a veces cuando ve uno, defienden más el partido político y lo mezclan con la religión, la política y religión. No hay peor cosa que eso. Yo lo he aprendido eso. Porque, miren, nosotros he llegado a la conclusión, no debemos tener partido político ni ideología, sino que debemos estar centrados en la palabra. Eso es lo que la gente sí. No debemos ver que el gobernante que está no es mi partido, no, es del otro partido. No, yo nunca dijo que debemos ser firmes. Claro que dice que debemos orar por los que están en el dando funciones de gracia, para que llevamos tierra reposadamente. Pero porque es de otro partido, no es de mi agrado. No me agrada. No, hermano, no es así. Algunos que conocemos que estuvieron comprometidos con el gobierno pasado, con antepasado, y por temor han tenido que salir del país, hermanos en Cristo, pastores, por temor, ¿verdad? Que lo metan preso. No actuaron como debían actuar. Es cierto que algunos hablan, bueno, que Daniel, pero Daniel estuvo ahí en el palacio del rey porque el Señor lo hizo. No es porque él quiso estar ahí. Lo mismo José, ¿verdad? ¿Ustedes creen que José quería estar ahí? No, en el plan de Dios estaba, ¿verdad? Que él iba a ser el segundo después del faraón, por causa de su pueblo, Israel. Lo mismo pasó con Daniel. Recuerden que Daniel era de los que llevaron deportados de la tierra. Y Daniel no le agradaba estar ahí, porque miraban, imagínate, la idolatría sin nada. Pero Dios lo exaltó, ¿verdad? Y de alguna manera influyó sobre los gobernantes. Porque Dios lo puso ahí. Él no andaba buscando un puesto. No, el Señor lo puso ahí. Eso es diferente, con un propósito específico. Con un propósito. Entonces nosotros debemos actuar de esa forma, a donde el Señor nos lleve, pero si no, es lo que dice la palabra. Claro, hermano, que se le va mal un gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, va mal las cosas. Simplemente así de sencillo. Ahora, fíjense ustedes que lo que leí ahorita, el versículo 1, y lo que voy a leer ahora, el versículo 2. Vean ustedes. Vean ustedes lo que dice. Pero jurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece.
y homicidio tras homicidio se sucede. Miren ustedes, las cosas, ¿cómo se llaman? La situación sumamente degradante en el entorno social de los israelitas. Miren las cosas que hacían. El pueblo de Dios. Imagínense ustedes. Perjurar, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y cuando dice prevalecen, hermano, está como dice en la cabeza. ¿Verdad? Las cosas que había ahí en medio del pueblo. O sea, no mostraban las características que el Señor esperaba que el pueblo escogido mostrara por vivir bajo el pacto. Y eso está vinculado con el conocimiento de Dios en la tierra. Lo que yo veo acá, hermano, en el versículo 2, es la característica de la sociedad de aquel entonces. Es como que pareciera que está retratando la situación actual en que vivimos nosotros como país, inclusive las otras. Miren ustedes que estas cosas eran las que caracterizaban a los pueblos que vivían en la tierra prometida antes que el Señor se la entregara a Israel. Pero sean cosas peores y que están descritas en el libro de Levítico. Cosas terribles que practicaban esas naciones, por lo cual el Señor las echó. Porque dice que llegaron al colmo los amorreos, entonces por eso el Señor los echó de la tierra. Y se la dio a Israel la tierra. La dio a Israel. Pero esas cosas de perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Sobre todo lo que me llama la atención dice que homicidio es homicidio. Como dice ahí en otras versiones. Y un charco de sangre toca al otro. Eso quiere decir, ¿verdad? Cuando habla de matar, está diciendo, bueno, hay un crimen y después viene otro crimen. No ha terminado uno y empieza el otro. O sea, era como, ¿saben cómo lo miro yo? Como una sociedad sanguinaria, ¿verdad? Eso es lo que yo miro, eso, ¿verdad? Como una sociedad sanguinaria. Un santo sigue a otro y a otro. Eso es lo que, miren, es lo que miramos en Dios. Eso es lo que miramos. Todos los días, ¿verdad? No terminan de dar una noticia cuando está la otra y la otra noticia de que mataron a uno, de que, ¿cómo se llama? Le dispararon al otro, que machetearon al otro. Sí, están duras también, día tras día. Tanto así que, ambas, es algo horrible. Eso quiere decir, hermano, que algo malo está ocurriendo. Algo no anda bien, iglesia. Algo está pasando realmente. No se está enseñando la palabra de Dios como debía enseñarse y aplicándose como se debía aplicar. Si no, yo a veces oigo ahí, ¿verdad? Uno que otro mensaje. ¿Qué mensaje? Qué pobreza. Mensaje. Van más dirigidos pareciera a la mente. Van pareciera más bien unas conferencias de tipo psicológico. Pareciera
más bien una conferencia para cómo mejorar, en vez de cambiar, sino que cómo mejorar. Y a veces digo, puche, que los religiosos, ¿verdad? Los idólatras, a veces hablan más con la verdad que los que nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, ¿verdad? Vivimos bajo el nuevo pacto. Hay que llamar a las cosas como son. Esto es terrible. A veces digo, ¿qué está pasando? ¿Qué será todo esto? Miren, ahí la policía tiene su función. Los policías son instruidos en la palabra de Dios. Muchos cristianos. Instruidos, bien instruidos. Y ellos son los encargados, porque el Señor ha dado la autoridad precisamente para reprimir el. A veces digo yo, ¿será que no cumplen la función? ¿Será que ya nos hemos acostumbrado a esperar? Miren, yo en lo personal viajo mucho. Viajo, ¿se imaginan? Bueno, ¿a qué lugares tan lejos? Con las manos. Y miren, en cada pueblo, cada aldea que voy, uno percibe la maldad. Uno siente la maldad. Uno que hay una percepción ahí, ¿verdad? De que algo malo hay acá. ¿Verdad? Hay una opresión ahí, claro. Pero uno puede sentir la maldad. Y claro, ¿verdad? Cumplo mi trabajo y ve a salir lo más rápido posible. Porque no sé qué me puede pasar. Pero uno lo puede sentir, crea. Lugares que antes uno sentía algo agradable. Y agradable, lugares pintorescos, la gente amable. Han cambiado totalmente. Pareciera que hay maldad adentro. Yo digo yo, ¿qué estará haciendo la gente? ¿Estará practicándola? Porque miren, es cierto, nosotros llevamos una herencia idólatra. Tarde o temprano, esas cosas, esa idolatría va a tener su fruto. Es imposible que la idolatría no llegue a dar su fruto. Y esos frutos que miramos aquí, ¿verdad? Que nos habla el versículo 2, es porque no tenía el pueblo conocimiento de Dios. Tenían conocimiento de sus ídolos, de sus imágenes. Imagínense, como dice ahí, ¿verdad? En versículo 6, ese es un versículo bien conocido. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocer. Se refiere a Israel. Ellos fueron destruidos porque no tuvieron conocimiento. Eran su ídolo, tenían bien. Entonces aquí yo digo, ¿cuánto conocimiento tiene el Señor? Se sabe de Él que Él es creador, que Él es salvador. Todo el mundo lo sabe eso. ¿Cómo se vincula con mi vida? Luego se sabe mucho de se sabe mucho de San Francisco, de San José, San no sé qué. Hasta teologías hay de ellos. Hasta cómo se llama. Una vez que fui a Santa Rosa de Copán, miré los 10 mandamientos. Esto no es el decálogo, no es lo que está en el catecismo. Simplemente lo reconocías. Y el primer mandamiento no está. Porque cuando Dios dio el mandamiento al pueblo, lo primero, la primera restricción es no tener imagen, no tener ídolo. Eso es lo primero, porque de ahí viene, hermano, la depravación de la gente. La idolatría. Entonces, imagínense las cosas que
caracterizaban. Vamos a seguir, hermanos, analizando cada una de estas cosas que hemos hablado en el cómo el Señor les confronta, les dicen, ustedes son así. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Nos vemos el próximo jueves.